quien nos va a hablar de antibióticos en trauma. Ella es cirujana general, especialista en cirugía laparoscópica avanzada, cirujana de trauma y cuidado crítico, docente universitaria. Ella es miembro del Colegio Americano de Cirujanos, también es miembro del Comité Ejecutivo Sociedad Panamericana de Trauma. Es profesor asociado con la Universidad Militar Nueva Granada y Universidad de La Sabana. Actualmente es jefe del Servicio de Cirugía Vascular y Cardiovascular del Hospital Militar Central Bogotá. Muchísimas gracias, doctora. Bienvenida. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación a venir a hablar el día de hoy. ¿Me podrían proyectar la presentación? Bueno, entonces, el día de hoy tengo el reto de hablarles acerca de la profilaxis antibiótica en trauma mayor, cuándo podemos poner antibiótico y qué debemos hacer en esos pacientes traumatizados. Entonces, para entender, tenemos que entender que las lesiones asociadas al trauma y los accidentes siguen siendo las principales causas de muerte en todo el mundo, y existe un patrón trimodal frente a esa mortalidad. Y en la etapa 1, pues lo que tenemos que actuar es en la prevención de las lesiones, en el triaje hospitalario, en el juicio apropiado de la toma de decisiones. En la etapa 2 es cuando estamos frente a los hospitales, una revisión primaria completa y precisa, una reanimación adecuada, una valoración secundaria y una atención definitiva en ese paciente. Y las causas de mortalidad en la etapa 3 pues vienen siendo las infecciones complicadas, la insuficiencia orgánica simple o múltiple. Entonces, cuando hablamos de trauma, básicamente tenemos que entender que en este paciente van a haber varios factores asociados. 1, el medio ambiente. 2, el mecanismo del trauma, las características por las cuales ocurrió el evento. Y 3, si ese paciente ha requerido transfusión masiva o no. Y entonces ahí viene la pregunta: ¿debemos hacer profilaxis antibiótica en los pacientes de trauma? ¿Y cómo la vamos a hacer? ¿Cuánto tiempo la vamos a dejar? ¿Es beneficiosa o no? Entonces, ¿cuál es el papel de los antibióticos? Esa es la pregunta pico que nos hicimos hoy. Entonces, primero tenemos que entender que la eficacia de los antibióticos profilácticos en trauma, pues básicamente va a estar asociada ¿a qué? Al mecanismo del trauma, si es penetrante o cerrado, el tipo de lesión, si está en la cabeza, torso o extremidades, el grado de contaminación de la herida, las comorbilidades asociadas de ese paciente, la gravedad de la lesión, el daño colateral de órganos adyacentes y obviamente la epidemiología microbiológica y locorregional en donde se ocurrió. Entonces empezamos con trauma craneoencefálico. Y cuando hablamos de trauma craneoencefálico, el trauma craneoencefálico o la lesión cerebral traumática aumenta significativamente la susceptibilidad del paciente a las infecciones. De todas las lesiones de esos pacientes con trauma craneoencefálico, el 4% tienen fractura de base de cráneo. Y el 90% de esas fracturas son secundarias a un trauma cerrado. Los pacientes con fractura de la base de cráneo, pues ¿cuál es el riesgo que tienen? Desarrollar meningitis. Y por tanto, ese es un contacto bacteriano entre los senos paranasales, la nasofaringe, el oído medio, con ese sistema nervioso central. ¿Y qué dicen o cómo ha sido ese desarrollo? Pues en el 2015, según la base de datos de Cochrane, el uso de profilaxis antibiótica para prevenir la meningitis en pacientes con fracturas de cráneo podría ser beneficiosa. Luego en el 2016, Jalin y colaboradores informaron que la tasa de meningitis en pacientes con fractura de base de cráneo era baja y que no requería el uso profiláctico de antibióticos. O sea, hizo la controversia. Pero ellos documentaron que esos pacientes con trauma craneoencefálico tenían neumonía asociada al ventilador y otras causas de infecciones. Por lo tanto, Silver, en 1997, en un ensayo controlado aleatorizado, 86 pacientes, tuvo dos grupos, un grupo 1 en el cual administraron cefurozima, dosis dentro de las primeras 6 horas, y un grupo de control en los cuales no se le puso antibiótico. Y esto reveló que aquellos pacientes con
la incidencia de neumonía se disminuyó significativamente en el paciente que recibió, en el grupo 1 que recibió manejo antibiótico. Entonces, en ese momento, se instaura, en el 2017, informaron que la profilaxis antibiótica ejercía efectos protectores con la neumonía asociada al ventilador en este tipo de pacientes con un inicio temprano. Ahora bien, en trauma craneoencefálico penetrante hay mayor riesgo de infección. El tipo de bacterias tenemos los estafilococo aureus, los gram negativos, y se presentan en un 58.8%. Tienen y 1 a 5% compromiso por gérmenes resistentes. Por lo tanto, la recomendación o lo que se dice es amoxicilina o cefuroxima de 7 a 14 días. Basados en la evidencia, entonces, se recomienda el uso de antibióticos profilácticos para los pacientes con trauma craneoencefálico. Pues la respuesta es sí. Ahora bien, en trauma de tórax. Y trauma de tórax, recordemos que las heridas torácicas representan el 20 al 25% de todas las muertes por traumatismo. Pero solo el 10% de los pacientes van a requerir una toracotomía. Y el 85% restante solo requieren una toracostomía cerrada, que es lo que llamamos un tubo de tórax. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la morbilidad asociada o lo que nos vamos a preguntar en el momento de poner antibióticos a esos pacientes? El empiema representa la mayor morbilidad. Entonces, recordemos que dentro de la etiología, las infecciones pueden ocurrir. Infecciones iatrogénicas durante la colocación del tubo de tórax, contaminación directa como resultado de lesiones penetrantes, infecciones secundarias de la cavidad pleural causada por lesiones asociadas a órganos intraabdominales con disrupción diafragmática, infecciones secundarias de un hemotórax no drenado o insuficientemente drenado, diseminación hematógena de infecciones subdiafragmáticas al espacio pleural o un empiema paraneumónico complicado por una neumonía postraumática o contusión pulmonar. Entonces, ya lo dije, el papel de los antibióticos profilácticos va a estar asociado a una reducción de complicaciones infecciosas, pero en trauma de tórax sigue siendo controvertido. ¿Y por qué controvertido? Y si miramos estos estudios desde 1998 hasta el 14, en los cuales grupos que pusieron antibiótico, un grupo que recibieron antibiótico profiláctico, otros de forma continua, y miraron en algunos en los cuales había una reducción de la incidencia de la infección, en otros algunos pacientes se beneficiaban, pero el desarrollo como tal de empiema era bajo. Entonces, si miramos el uso, ¿qué dicen las guías del uso de antibióticos después de poner un tubo de tórax en estos pacientes según el IS? Entonces, se ha hecho un metaanálisis, eso es un metaanálisis colombiano por el grupo del doctor Sanabria, en el cual nuevamente registra todos esos pacientes, esos grupos que han puesto antibióticos, pero si miran el poner antibióticos profilácticos, en aquellos pacientes que recibieron antibióticos profilácticos, el porcentaje de desarrollar empiema o neumonía fue muy bajo, y que cuál fue equiparable con aquellos pacientes que recibieron antibióticos de forma continua. Por lo tanto, en ese momento, lo que ellos recomendaron fue que en estos pacientes se podía usar de forma profiláctica. Luego viene Maswell en el 2004, en el cual realizó un ensayo prospectivo aleatorizado doble ciego, en el cual se incluyeron 224 pacientes, 229 que fueron de control, comparó el uso de cefazolina en 3 grupos, un grupo que se le aplicó solamente durante la colocación del tubo, otro grupo que fue durante 24 horas y un grupo C que solamente lo recibió de manera placebo. Y entonces ellos pudieron determinar, y basados en el metaanálisis también en 98 artículos, cumplieron esos criterios. Los antibióticos, y la pregunta que se hicieron, ¿los antibióticos preventivos reducieron la incidencia de empiema o neumonía? ¿Y cuál es la duración óptima de la profilaxis antibiótica? Y en conclusión determinaron que el tratamiento antibiótico profiláctico es efectivo con cefalosporina de primera generación durante las 24 horas, es razonablemente indicado en pacientes con traumatismo torácico penetrante,
pero no es necesario dejarlos de forma prolongada. Por lo tanto, solamente es ponerle la dosis en el momento en que usted le pone el tubo de tórax y no debe dejarlos en forma continua. Ahora bien, para trauma abdominal ahí sí cambia, porque en el trauma abdominal suele ser mucho más complicado, como ustedes ven en estas imágenes, porque implica lesiones tanto contundentes como penetrantes, así como lesiones de órganos sólidos o huecos. El uso profiláctico de antibióticos, pues básicamente me va a servir en qué situación. Uno, primero tengo que saber o elegir qué antibiótico usar, definir el momento de la administración y su duración, y los factores asociados de ese paciente, la edad, el sitio de la lesión, si hay compromiso o no de víscera hueca y si ese paciente recibió un manejo quirúrgico o un manejo no operatorio. Y entonces en este artículo, que es un artículo muy viejo, porque es que esto desde la guerra se ha estado estudiando y definiendo cuánto tiempo debemos llevar antibióticos, Fullen observó que la tasa de infección posquirúrgica fue del 7 al 11% con antibióticos preoperatorios. La tasa de infección fue de 33 al 57% con la administración intraoperatoria de antibióticos. Y la tasa de infección fue un 30 a un 70% con administración posoperatoria de antibióticos. Y si uno lo mira, o sea, fue casi igual en todos. Entonces, viene este estudio, que es un estudio de Cali, en el cual seleccionaron pacientes entre 1990 y 1991, pacientes mayores de 13 años, las características de los pacientes: trauma abdominal simple o complicado con criterios de laparotomía, pacientes con herida esplénica o diafragmática aislada, pacientes con infección en el momento de la cirugía y necesidad de antibiótico por otras razones. En ese momento la terapia antibiótica usada, porque esto fue un estudio viejo, fue gentamicina cloranfelicol. Se realizaron dos grupos, un grupo que recibía el antibiótico antes de la cirugía y un segundo grupo que lo recibía durante y post por 48 horas. El ATI calculado en esos pacientes, ATI menor a 25 correspondió a un 5% y un ATI mayor a 25 correspondió a 50% de los pacientes. Entonces, en el grupo que fue control, que solamente lo recibía preoperatorio, el número de infecciones detectadas fueron 2. Y en el grupo que lo recibió durante y por 48 horas, con ATI menor de 15, solamente se presentó que requirieron por una infección complicada, fue solo 1. Aquellos pacientes con ATI entre 15 y 25, en el que solamente recibieron 24 horas, el desarrollo de infecciones fueron 3, fue equiparable para ambos, y aquellos pacientes con ATI mayor a 25, ponerle solamente profiláctico, se infectaron 6 y los que recibieron antibiótico durante y post también fue 6 con un N19. El número de infecciones o complicaciones asociadas, ponerlo antes o después, fue muy similar para ambos grupos, con ATI menor a 25 o con ATI mayor a 25. Entonces, en ese momento, lo que ellos recomendaron era, bueno, pongámoslo solamente por 48 horas en ese paciente. Luego viene este estudio en el Virginia Commonwealth, en un centro de trauma nivel 1, donde fueron llevados pacientes a la laparotomía de control de daños y les recibieron administración preoperatoria contra infecciones intraabdominales. Y otro grupo recibió la administración posoperatoria, pero en ese grupo que lo recibió de forma prolongada encontraron que aumentó sustancialmente el riesgo de infecciones. Entonces, en ese momento lo que ellos recomendaron es que después de que en un paciente de trauma usted hace una hemostasia satisfactoria, una reconstrucción exitosa de la continuidad del tracto gastrointestinal, pues no se requiere el uso de antibióticos postoperatorios de forma prolongada. Y en ese trauma severo, ¿es una excusa o será que es necesario dejar por forma prolongada? Pues este estudio incluyó 250 pacientes, la edad media fueron 30 años, nuevamente dos grupos, un grupo con un N de 133 y otro grupo con 117 pacientes. El mecanismo de trauma fue trauma penetrante en 135 pacientes, trauma cerrado en 115, el AICS promedio fue de 22 en estos pacientes, 76% tenían una AICS de 16,
41% una ISS de 25 o más. Y encontraron que 184 pacientes se sometieron a cirugía abdominal o torácica, 77 recibieron una cirugía ortopédica, 14 una craneotomía, se encontró lesión de víscera hueca en 57 pacientes y de esos el tipo de lesión era el colon. Transfusión de sangre promedio fueron de 6 a 7 unidades en las primeras 24 horas y la mortalidad asociada fue 16 pacientes murieron, que correspondió a un 6, 108 desarrollaron sepsis y 102 tuvieron insuficiencia orgánica. Y entonces, dentro de la comparación, las características en ese paciente, en el grupo que recibió antibióticos de forma corta y antibióticos de forma prolongada, el desarrollo, esto es para trauma severo, si ustedes miran, fue muy parecida o muy igual en ambos pacientes y generalmente las complicaciones presentadas en estos pacientes fue asociada al tipo de lesiones y al ISS que tenía en este paciente y por lo tanto a la mortalidad asociada. Entonces, la recomendación es que la profilaxis administrada más de 24 horas con antibióticos múltiples no mejora la morbilidad y la mortalidad ni acorta la estancia hospitalaria. La profilaxis administrada durante 24 horas con antibiótico de amplio espectro puede aumentar la resistencia en este tipo de paciente. Y en trauma severo no debería ser una razón para poner antibióticos profilácticos de forma prolongada o empezar con antibióticos de amplio espectro, porque eso es lo que estamos viendo en este momento. De igual forma, cuando miran la susceptibilidad, se encontró que dentro de las bacterias asociadas son E. coli y Klebsiella y que la tasa de producción de beta-lactamasas de espectro extendido por E. coli o por neumonía se presentan entre un 69 a un 45 o a un 25% y que todos los patógenos tenían alta resistencia contra los antibióticos estudiados. Entonces, por lo tanto, no se recomienda iniciar con antibióticos de amplio espectro. Y si miramos este estudio de Cochrane, entonces lo que nos dice, no se requiere el uso profiláctico de antibióticos en pacientes con traumatismo abdominal cerrado sin lesión de órganos huecos y ninguna otra indicación de laparotomía. Las pautas actuales establecen que existe evidencia suficiente clase 1 para respaldar el uso de antibióticos en una sola dosis de amplio espectro preoperatoria que tenga una cobertura aeróbica y anaeróbica y continuar máximo hasta 24 horas. Y solo se puede dejar de forma continua en caso de que haya una perforación de víscera hueca encontrada en una laparotomía exploratoria. Y entonces, ¿cuáles son las guías o qué nos dicen las guías mundiales? Tanto del oeste de trauma, y lo que nos dicen básicamente, como para terminar, es si estamos frente a trauma craneoencefálico, ya les dije, sí hay que ponerle antibiótico. ¿Y cómo le vamos a poner antibiótico a esos pacientes? Se puede poner con una cefazolina o ceftriaxona durante cada 8 o cada 24 horas por 5 días. Y en aquellos pacientes en los cuales se evidencia que hay compromiso o se documenta la presencia de un germen, dejarlo hasta 21 días. Ahora bien, en aquellos pacientes con trauma de tórax, ¿qué es la recomendación? Pues básicamente es utiliza solamente profilaxis antibiótica con cefazolina durante 24 horas y no más. Solo si en aquel paciente que usted documenta la presencia de empiema es que le va a continuar de forma prolongada. Ahora bien, para trauma abdominal, pues de acuerdo a todos los estudios, la recomendación es que usted solamente lo haga por 24 horas y solo en aquellos pacientes que tienen lesión de víscera hueca se documenta por cultivos la presencia de un germen, pues lo puede llevar solamente de 4 a 7 días el manejo antibiótico. Y la recomendación es, se debe administrar una sola dosis preoperatoria de antibióticos profilácticos con cobertura aeróbica y anaeróbica de amplio espectro a todos los pacientes que sufren heridas abdominales penetrantes. Los antibióticos profilácticos deben colocarse 24 horas en presencia de una lesión de víscera hueca en el paciente con lesión aguda. La ausencia de una lesión de víscera hueca nos indica que no requiere administración de más antibióticos. Una recomendación nivel 3 es que en pacientes ingresados
asociados con shock hemorrágico, la dosis administrada de antibióticos puede aumentarse 2 a 3 veces y repetirse después de cada 10 unidades de transfusión hasta que no haya más pérdida de sangre. En conclusión, ¿cómo vamos a usar los antibióticos en trauma mayor? El uso de antibióticos debe implementarse considerando factores locales. No se recomienda el uso liberal de antibióticos profilácticos y la consideración individual del paciente es crucial. El tratamiento antibiótico profiláctico o terapéutico en pacientes con trauma mayor se implementa para reducir la contaminación bacteriana local y mejorar la capacidad de defensa del huésped. Por lo tanto, un régimen de antibióticos debe modificarse solo en casos individuales dependiendo de la colonización bacteriana local y su posible influencia patogénica en el desarrollo de la infección. Por lo tanto, es importante un debridamiento adecuado, un control de la fuente, que es el primer paso para el tratamiento de infecciones en pacientes con trauma mayor. ¿Y por qué les estamos diciendo esto? Por parte de Colombia participamos, ustedes ven al doctor Alberto García, el doctor Carlos Ordóñez y mi persona, que es en las guías mundiales en las cuales se busca que todos los hospitales y todos los centros sanitarios a nivel del mundo tengamos esta parte, el uso óptimo de los antibióticos de una forma sistemática. Si quieren, si alguno quiere para que lo tenga dentro de su hospital, les paso porque están todas las guías y cómo son las recomendaciones que se deben hacer, que estamos trabajando con la Sociedad Mundial de Emergencias. Entonces, recuerden que el uso juicioso de los antimicrobianos es una parte integral de una buena práctica clínica. Esta actitud afecta la eficacia terapéutica del tratamiento y minimiza los riesgos asociados con la selección de los patógenos resistentes. La resistencia de antibióticos plantea en este momento un desafío global para todos nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Por favor, nos acercamos donde la doctora Lina a recibir este reconocimiento por la participación en el primer Congreso Nacional de Medicina.